Muy buenas, saludamos a nuestros amigos, hermanos que siempre nos acompañan a través de este medio para meditar, ver un poco lo que es la palabra del Señor, profetas menores. Indudablemente agradecido a Dios que nos permite estudiar la palabra y a través de este medio poder ayudar a nuestros hermanos. Obviamente siempre motivarle a que pueda ingresar a algún instituto bíblico. Nuestro Instituto Bíblico Cristo Rey funciona los días sábados vía Zoom. Es una muy buena oportunidad para muchos alumnos poder profundizar la palabra con mayor intensidad. Estamos dando esta misma materia cada sábado, pero obviamente con tareas, con otro tipo de enseñanza y sencillamente porque el tiempo es mejor y mayor, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, ya hemos dejado varios profetas menores hacia atrás, hemos estado comenzando con varios libros, hemos visto a Jonás, a Joel, a Amós, y en esta oportunidad vamos a estar mirando el libro de Oseas. El libro de Oseas representa realmente la compasión, el amor de Dios. Para que usted sepa, el nombre de Oseas o el profeta significa salvación. Y uno de los temas más importantes, o se lo conocía a Oseas como el profeta del conocimiento. Hay un texto bíblico muy usado por los predicadores, por los pastores, que dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Bueno, este es el libro. El libro de Oseas habla justamente del pueblo de Israel, que lamentablemente a causa de la idolatría, de la falta de conocimiento de la palabra, lo llevó prácticamente a la destrucción. A saber, Israel cae en el año 722 a.C. Los asirios vinieron a hacer estrago en esta nación y la destruyen. Palabra profética que había elevado el profeta Oseas. Este hombre tuvo 30 años de ministerio y en los 30 años de ministerio la palabra contundente era de que Dios iba a destruir la nación y también iba a ser llevado cautivo el pueblo de Israel. Cosa que se cumple a los 40 años de la profecía dada por el profeta Oseas. Oseas profetizó del 750 a.C. aproximadamente hasta el 720 a.C. O sea que es un profeta con un lineamiento y una compasión tremenda. Entonces quisiera dar algunos datos más para poder ir entrando en el tema apasionante del libro de Oseas. Así que, mi estimado alumno, hermano, hay un gran problema que era la nación estaba ensumida en el pecado. Había varios motivos por los cuales Dios estaba sentenciando y una y otra vez Dios hablando a través de este buen hombre que indudablemente en la Biblia se lo conoce como el Evangelio de San Juan del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque justamente habla del amor incondicional de Dios hacia la vida de su pueblo. Oseas va a ser el hombre que va a marcar la idolatría, va a marcar la corrupción, va a hablar de la infidelidad del pueblo para con Dios. Para conocimiento suyo, Israel se lo conoce como el reino del norte, o en más de una oportunidad se menciona la palabra Efraín. Ahí va el mensaje de Oseas. Él llega a ministrar en el reino del norte, dando una palabra que, por cierto, lo hace en el momento de un apogeo económico muy importante, donde el pueblo se encontraba en una posición económica, tanto el reino del sur como el reino del norte, estaban atravesando un momento de opulencia y de mucha economía y de mucha prosperidad. Esto hacía que el pueblo le rindiera la adoración a dioses ajenos. Por eso aparece la palabra infidelidad, la fornicación. Y Dios va a utilizar la vida del profeta como ejemplo. Él es el hombre que va a padecer en carne propia lo que Israel le hace a Dios. Debemos aclarar que simbólicamente, como en este tiempo nosotros lo decimos, Israel significaba o daba el símbolo de la esposa
y Dios del esposo. Como hoy podemos decir que Jesucristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Así que allí está este buen hombre dando un testimonio con su propia vida, porque de hecho su esposa, Gomer, ha sido infiel, no se ha mantenido fiel al matrimonio y una y otra vez le fue infiel a Osea y una y otra vez el profeta perdona a su esposa, le contiene con amor, la ayuda, la sana, la cura, y ahí es donde Dios está hablando al pueblo a través del mismo profeta. De hecho, sus propios hijos son palabras proféticas para hablarle al pueblo. Bueno, lamentablemente esa palabra se cumple. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así que decimos que el propósito era justamente llamarlo a reflexión a Israel, un pueblo que lamentablemente medía la bendición por la prosperidad que tenía y le entregaba honra y gloria a los dioses de Baal, a los dioses de los amorreos, cosa que realmente era muy triste, sabiendo que el que le proveía todo es Dios. Quizás muchas veces en esta vida tomamos esto como algo también que lo hacemos por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, que esto, que lo otro, si a mí no me dan trabajo. Y realmente la Biblia dice que aún las hojas dependen del poder de Dios. Y dice el Salmo, si Jehová no edificare, en vano son los que trabajan. De hecho, Dios mismo dijo, el trigo y todo lo que tenía se lo di yo, dice Dios. Sin embargo, estaban dándole gloria, lamentablemente, a los dioses que no correspondían. Así que, considerando esto, quiero decirle que hay una relevancia biográfica que quisiera comentarles antes de ir mirando algunos textos bíblicos. Se menciona a su papá, Beri, dice Oseas, hijo de Beri. Y la verdad que el nombre Beri es pacto. Dios tenía un pacto con el pueblo y aparentemente era de la línea sacerdotal su papá. Entonces, según los estudiosos, Oseas se casa con Gomer antes de cometer los actos de fornicación, de adulterio, porque según la ley, si se sabía que esta mujer era adúltera o había cometido algunos actos inmorables, el sacerdote no se podía casar con ella. Es indudable que en la primera etapa mantuvo fidelidad y sin embargo después, lamentablemente, la moral de esta mujer la llevó a cometer los actos que llevó adelante. Así que pensemos en esto también. Su nombre, el nombre de Gomer significa brasa ardiente, ¿no? Entonces, Gomer también pertenecía a una familia importante de aquel entonces, no era cualquier mujer. Entonces, socialmente, tanto Oseas como como Gomer eran personas de la sociedad que se la conocía indudablemente en la niña sacerdotal. Así que comentarles también que la palabra profética de la cautividad, que es una palabra que va a aparecer en toda la parte de las Escrituras, no puedo dejar de decir, Oseas tiene 14 capítulos que lo vamos a estar dividiendo en 3 secciones. Pero en toda la palabra aparece una palabra implícita, que es cautividad. Esta palabra se lleva a cabo aún, Dios le habla y le dice que serán llevados con gancho, como el pescador lleva al pescado con gancho, así será llevado mi pueblo. Y literalmente las historias nos hablan de que los asirios, aparte de ser crueles, de tener una actitud muy fea hacia los que tomaba cautivo, en esta etapa se muestra en la historia que literalmente aquí de los párpados se tomaba, se enganchaba ese anzuelo y se lo llevaba como si fuera un pescado cada metro y iban tomados los hombres cautivos. Muy triste lo que le pasó al pueblo de Dios. La costumbre de los asirios es sacarlos, ¿no? Hablar un poquito de los nombres de los hijos, ¿no? Yo decía que el nombre Gomer significa brasa ardiente y el Señor le dice al profeta, llégate a la mujer, a la que fornica, a la que peca, y ahí se concibió y se dio a luz uno de sus primeros hijos que se lo llamó Jezreel, que significa, era uno de los mayores de los hijos, tuvo 3 hijos.
uno de los mayores llamado Jezreel. Jezreel significa el que esparce, Dios siembra. Entonces ya estaba hablando allí simbólicamente al pueblo de que iban a ser esparcidos, iban a ser llevados a distintas partes de la sociedad. Se menciona también a otro de los hijos, que es la chica, Luarrama, que significa no compasida, no compasida. Así que Dios está hablando de que Él no se iba a compadecer de su pueblo. ¿Por qué? Uno dice, pero qué tremendo, cómo Dios no se va a compadecer, no compadecida la chica, cada vez que la llamaban, no compadecida, primeramente el mayor, serán esparcidos y luego no compasida. ¿Qué está diciendo el Señor? Dios ya habló una y otra vez al pueblo a través del profeta Oseas y lamentablemente el profeta entendía que el pueblo no reflexionaba. El tercer hijo que le va a nacer se va a llamar Luamí, que significa no pueblo mío. Dios está diciendo, voy a esparcir, no me compadeceré del pueblo y también dice, no es mi pueblo. Entonces, realmente el mensaje es muy fuerte de parte del profeta Oseas a la nación israelita. 14 capítulos, donde Dios va marcando todos los pecados, todos los errores, todo lo que el pueblo había hecho en contra de Dios. Principalmente, uno de los motivos más importantes era justamente la idolatría y el no adorar a Dios como corresponde. Así que considerando estos últimos nombres, después se va a cambiar en el capítulo más adelante, en el 2, ni bien comienza Dios en su misericordia, por eso se habla de el Evangelio de San Juan, Dios compasivo. Después a dos de sus hijos se le va a llamar Ruama, que significa compadecida, y Amí, que significa pueblo mío. En un momento dado Dios se arrepiente y uno dice, ¿qué pasó con Dios? Improvisó de ninguna manera. Cuando el pueblo muestra un poco de arrepentimiento, cuando el pueblo reflexiona, siempre Dios va a perdonar a sus hijos. Dios de misericordia, ¿no? Un Dios maravilloso. Así que, mi estimado hermano, una esposa infiel, vamos a encontrarnos que la esposa infiel Israel abandonó a Dios. Así que cuando uno ve esto dice, hay varias cosas que quiero mencionarle, palabras de conocimiento, porque decíamos que este es el profeta del conocimiento. Y el texto clave, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿En qué? Ella no reconoció, Israel, o cual esposa de Oseas, no reconocía el amor y todo lo que Dios le daba. Esto está en el capítulo número 2, pasaje número 8, dice, y ella no reconoció que yo le daba. Por el otro lado, otra de las características en la falta de conocimiento es que no tenían misericordia. No hay en ella misericordia ni conocimiento de Dios, el Dios de la tierra. Capítulo 4, pasaje número 1, como que no se daba cuenta y le ofrecía adoración a una estatua, a una imagen. Realmente falta de conocimiento, falta de misericordia. También la fornicación, el vino, el mosto, Dios le va a quitar por la falta de conocimiento. Esto está en el capítulo 4, pasaje número 11. El capítulo 6 nos dice que aunque el Señor le hablaba, ella continuaba fornicando. Hay como 20 pensamientos referentes al conocimiento de Dios en este libro. Simplemente estamos haciendo el repaso del motivo por el cual Dios está declarando su juicio sobre la nación. Ahora, ¿hay cumplimiento de la profecía? Sí. Hay varias palabras proféticas en el libro de Oseas y todas estas palabras proféticas dadas por el profeta se han cumplido. Una de ellas, por ejemplo, cuando le habló de la cautividad, se vino la cautividad encima, comienza en el 734 y finalmente Israel cae en el 722 a.C. La historia nos dice que tardó como 2 años el conquistador Sargón II de Asiria para tratar de conquistar a Samaria. Samaria estaba ubicada en un pico alto, rocoso, donde era muy difícil acceder. Esto lo construyó Otoniel, uno de los líderes de aquel entonces, y lamentablemente, aunque estuvo bien fortificado, la estrategia de los asirios era sitiar el lugar.
Nadie entraba, nadie salía, nadie compraba, nadie vendía, y las naciones se preparaban para tener un sitiamiento, pero no un sitiamiento tan largo. Fue muy triste la historia, aún cuando uno lee el libro de Lamentaciones, cuando habla de Judá, el otro pueblo, se habla de que el hambre, la venta de alimento, prácticamente vendían el excremento de la paloma por monedas, no había agua. Y es así, cuando una nación es sitiada por la otra, es lo que acontece: el hambre, la enfermedad, la peste. Es indudable que es una crisis muy grande para esa nación. Entonces, mi estimado, la palabra se cumple en el 720 a.C. ¿Qué palabra más se cumplió? Desde su restauración, porque Dios habló de la restauración también, que Dios iba a restaurar la nación. El propio profeta está diciendo que va a restaurar, y esto comenzó la restauración en el 536 a.C. Este gobierno asirio es conquistado en el 612 por Babilonia, y esta nación babilónica, que siguió sometiendo a las naciones, fue conquistada por los griegos en el 536, los persas. Y allí, cuando los persas, de la mano de Ciro, restaura a Israel, a Judá, y comienza la restauración en el año 536, palabra que se va a cumplir. El trono de David, se da una palabra profética del trono de David que iba a ser restaurado. ¿Cuándo comienza a cumplirse esta palabra? Año 3 o 4 antes de Cristo. ¿Quién es este? Jesucristo. Comienza a cumplirse en el Mesías, en la descendencia davídica, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, la otra parte de la profecía es que Israel va a ser reconocida y restaurada. Esto se habla prácticamente en el libro de Apocalipsis, cuando hablamos de la restauración de Israel que se va a ocasionar. Así que vamos a mirar un poquito el bosquejo del libro de Oseas. Así usted tiene, por lo menos, para ir cerrando este libro, que le pueda ayudar a tener conocimiento. Yo le dije que dividimos en 3 el libro de Oseas. El primero está en la primera división, va desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 3. ¿Qué aparece allí? La vida hogareña de Oseas, la infidelidad, lo que le pasa en el matrimonio, los nacimientos de los hijos, y cada palabra y cada acto es profético. La segunda división va desde el capítulo 4 al capítulo 13, que es la infidelidad del pueblo hacia Dios. Y la tercera y última separación que tenemos en el libro de Oseas es el llamado al arrepentimiento y la promesa de restauración. Esto va a ir desde todo el capítulo 14, prácticamente finalizando el libro de Oseas. Rápidamente le doy el bosquejo de estas 3 secciones que le acabo de mencionar. La primera de ellos: Dios ordena a Oseas que se case con una mujer fornicaria. Esto está en el capítulo 1, pasaje 1 y 2. Y los hijos de Oseas son señales. Le acabo de mencionar que cada uno de sus hijos tiene un significado. Dios esparcirá, está hablando allí de que Dios no tendrá compasión, y lo tercero, no pueblo mío. Pero en el capítulo 2 viene la restauración, ¿no?, que lo habíamos mencionado también. Así que también se va a mostrar en estos capítulos del 1 al 3 el juicio sobre la dinastía de Jehú. Jehú fue ungido por el profeta Eliseo. Jehú cometió muchos actos vandálicos y de mucho mal, y Dios le dice que iba a juzgar, y así fue, literalmente vino el juicio sobre la familia, ¿no? También habla de la dispersión. Así que vamos a estar cerrando esta primera serie del capítulo 1 al capítulo número 3, diciéndole que vendrá una restauración, porque hay una renovación en el matrimonio. Capítulo 1, pasaje 1 al 10, relata todo, pero después vemos que Oseas va a buscar a su esposa, la vuelve a restaurar, la compra porque se prostituyó, porque se fue de la casa, y está hablando justamente del amor de Dios para con el pueblo. Fíjese qué interesante, ¿no?
cómo Dios en su misericordia le está hablando al pueblo, le está diciendo, mira, fue infiel, los hijos son señales de palabras proféticas, sin embargo, a pesar de eso tengo misericordia, ese es nuestro Dios. Estimado, estamos en el capítulo 3 del libro de Oseas, vamos a tomarnos este día como comienzo de fondo histórico y también algunos capítulos que mencionamos que son importantes, y en la próxima clase vamos a estar abordando prácticamente del capítulo 4 al 14 en la segunda sección para estar terminando el libro de Oseas. Tenemos un momento de oración. Padre, queremos bendecirte en esta hora, darte gracias y pedimos que la palabra sea una palabra que edifique, una palabra que traiga temor y saber que tú cumples tus promesas y cada palabra profética. En el nombre de Jesús. Amén. Decirles una vez más que a través de este medio estamos dando una enseñanza superficial de cada libro, pero es interesante de que usted pueda concurrir o asistir a algún lugar donde pueda estudiar con más profundidad la palabra. Le dejo la tarea, estudie, lea los capítulos, la paz de Dios sea sobre sus vidas. Será hasta la próxima sección en nuestra clase de Oseas.